Amigos, otra vez con ustedes para comentar sobre aspectos culturales. En este caso, estábamos hablando la vez anterior del Convento del Carmen y de las peras que tienen que ver con los famosísimos chiles en nogada. Pues de eso quiero hablar ahora. Como en muchas cosas de nuestra historia, hay truculencias, hay inventos, hay cosas que se han agregado a los verdaderos acontecimientos como para darles importancia, cuando en realidad los estamos disfrazando. Uno de estos es el origen de los chiles en nogada. Cuanto libro, folleto o comentario mal hecho que escuchen, dicen, los inventaron para Agustín de Iturbide. Pues no los inventaron para Agustín de Iturbide. Es un platillo muy antiguo, un siglo más antiguo que Agustín de Iturbide, o quizá más de un siglo más antiguo. En un librito que se llama El cocinero poblano, que se editó en la Angelópolis en 1714, ya se habla de los chiles bañados en salsa de nuez. Entonces no lo pudieron haber inventado para Iturbide, porque ya desde tantos años antes la gente lo consumía. Y así que Iturbide entró a Puebla el 2 de agosto de 1821 a liberar la ciudad, porque venía de parte de la Junta Patriótica de Iguala, que ya había consumado la independencia. Entonces no pudo el platillo inventarse para Agustín de Iturbide, y mucho menos para su santo, porque San Agustín es el 28 de agosto. Y justamente los chiles en nogada se inventaron con el pretexto de la fiesta de San Agustín, porque las inventoras fueron nada menos que las monjitas de Santa Mónica. Agustinas, por supuesto. Quiero decirles que en la época virreinal, los conventos de monjas, además de la piedad, la devoción, la clausura que tenían sus integrantes, eran auténticos laboratorios de cocina. Las monjas cocineras y sus ayudantes eran extraordinarias inventoras de comida. Andaban buscando qué hacer, qué novedad, qué platillo iba a causar sensación en la sociedad poblana. Y así inventaron las monjas de Santa Rosa el famoso mole poblano. Bueno, las monjas de Santa Mónica inventaron los chiles bañados en salsa de nuez. Más o menos a principios del siglo XVIII. Hay que recordar que el convento de Santa Mónica empezó a funcionar alrededor de 1682 a 88, que es cuando ya se aprueban las constituciones y las reglas de ese convento. Le toca consagrarlo como convento al obispo más monjero que tuvimos en Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún. Se la pasaba visitando este convento y el otro convento, y por supuesto era el invitado de honor al refectorio del convento. Pues así que el señor se dio una vida, pero verdaderamente regia, ¿sí? Bueno, él consagró el convento, y a principios del 18 es cuando las monjitas debieron inventar esto. Y aquí viene lo interesante. Lo inventaron, lo confeccionaron como un postre. Y la gente se sorprende porque sí, como un postre. Claro, un postre. Son chiles de tiempo, como les decimos en Puebla. Ahora ya también en Puebla les decimos poblanos, pues poblanos son todos los chiles que hay en el mercado. No, a los chiles especiales se les decía, siempre se les dijo chiles de tiempo. Entonces estos chiles se rellenan, bueno, primero que nada, se tostaban para quitarles la cutícula, la piel, se desvenaban y luego se rellenaban de una preciosa combinación de frutas azucaradas, de frutas secas y de fruta fresca, exclusivamente fruta. Ese era el relleno, y después se capeaba. Y aquí enfatizo en esto: si los chiles no están capeados, pónganles el nombre que quieran, pero no son chiles en nogada. Los chiles en nogada, ese platillo tradicional de Puebla, tiene que ser capeado, porque es de la época barroca. Y en la época barroca todo debe ser complicado. La envoltura de los chiles, el capeado se vuelve dorado.
como los retablos de las iglesias, como los santos estofados y policromados dorados, como la capilla del Rosario, que tiene oro pero por todas partes, como muchas de las otras iglesias de Puebla. Los chiles están así, están dorados. Y claro, se bañaban en una salsa espesa a base de queso de cabra, de vino blanco y de nuez de Castilla. Entonces este era el remate pues del platillo. Así durante más de un siglo se sirvió en las mesas después de los platillos fuertes, porque como era dulce, entonces era un postre. La palabra postre viene de postrero, es la comida que se come al último. Entonces así funcionaron. Cuando llega Iturbide, el 2 de agosto, deciden ofrecerle un banquete en el que le sirven como postre los famosos chiles en nogada. Las monjitas de Santa Mónica, a las que les encargan este platillo, con mucha inteligencia y curiosidad, le añaden granada y perejil para que represente la bandera de las 3 garantías, la que inventó Iturbide. Así que el señor se despachó con la cuchara grande. Dicen que en el banquete que le ofrecieron en la casa del obispo Pérez Martínez, le sirvieron 14 tiempos. Es decir, pues nuestras panzas, nuestros estómagos ya no le llegan, yo creo que ni al cuarto o quinto. Habrá quien, pero 14, imagínense. Y seguramente antes de los chiles debieron servirle otras suculencias de postre. No sabemos si el señor se comió todo lo que le sirvieron o escogió, eso sí no, pero sí sabemos que fue en la casa del obispo, que es la que está en la 16 de septiembre, entre las 5 y las 7 Oriente. Lo que es la Casa de la Cultura, lo que es la turismo y lo que es el correo. Eso era la casa de los obispos. Entonces allí en el comedor, que no sabemos dónde estaba, le sirvieron los chiles y luego, pues yo creo que con toda esa comida se fue a dormir. Pues lógico, se fue a dormir. No sabemos por dónde estaría la recámara, pero allí durmió la siesta. Allí durmió 2 días y después se fue para Córdoba a firmar los famosos tratados por los que se reconocía la independencia de México. Así que los chiles fueron eso, un postre en la época de principios del siglo XIX. Después, cuando el país se empobreció, pues ya nadie podía comer 14 tiempos de comida. Y tuvieron la idea, alguien que no sabemos quién, de rellenarlos, además de la fruta, con carne. Y de postre se volvió platillo principal. Y así hasta nuestros días. Resumen, si los chiles no están capeados y no tienen una salsa hecha a base de nuez de Castilla, no son los chiles poblanos en nogada. Son lo que usted quiera, pero no chiles en nogada.